vamos a continuar ya con la última charla de la mañana, y para ella pues tenemos con nosotros también a un peso pesado, a Emilio Brunat. Emilio Brunat es historiador, educador, ha estado durante muchos años educando en distintas edades, director de colegio, profesor de la universidad. Yo diría que Emilio es una de las personas de las que siempre se aprende y de las que más criterio tiene. Cuando ante una situación, pues le preguntas, siempre Emilio tiene algo que te orienta, que te ilumina. Por eso también le hemos invitado. Te habrás de confesar por mentir. Bueno, y le pedimos, porque yo creo que aparte de esta faceta de educador, tiene como buen historiador también una mirada sobre la historia, yo creo muy potente, que nos ayuda mucho a comprender dónde estamos. Y le pedimos que nos hablase de las raíces de Europa, de las raíces de la cristiandad. Y estoy convencido de que vamos a aprender mucho con él. Mili, tienes la palabra. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por esta invitación inmerecida. Debe ser que andabais escaso de gente. Y le he dicho a Jorge Solé que se confiese por mentir tanto. Bueno, me han pedido que hable de las raíces cristianas de Europa, y esto me parece un tema como inabastable, porque las raíces cristianas de Europa se hunden en una profundidad pues que incluso se nos escapa comprender. Yo quiero hacer así como una especie de síntesis general con alguna introducción y alguna valoración final. Consideración primera. En torno a lo que nos han enseñado en los colegios de historia, para nosotros no nos es suficiente para entender lo que ha sido la historia, sino que además seguramente es bastante pernicioso, porque nos impide descubrir la relación misteriosa que existe entre lo natural y lo sobrenatural. Y lamentablemente, incluso en todos los colegios que se declaran confesionales, la forma como nos han enseñado la historia está profundamente marcada por las ideologías imperantes en el mundo moderno, por el estructuralismo, el liberalismo, el marxismo y esta especie de pseudoprovidencialismo moderno que cree que la historia va a alcanzar un determinado fin de perfección y plenitud así porque hay una especie de fuerza interna que la mueve y que todos intentan descubrir, que si ahora es la lucha de clases, que si es el instinto natural del hombre por enriquecerse, como diría Adam Smith, por ejemplo, y el egoísmo individual, o bien pues el espíritu de los pueblos que les mueve a querer emanciparse y alcanzar su plenitud y perfección a través del Estado, y este tipo de cosas son las que de algún modo nos han ido como una especie de rocío mañanero. Durante años y años y años ha ido calando en nuestro espíritu por la forma como hemos leído, si se ha leído en los colegios, cómo se ha estudiado y cómo se ha explicado la historia. Entonces, naturalmente, esto, cuando generaciones enteras son educadas desde ese paradigma naturalista, sucede que uno descubre que la historia de modo natural acaba siendo inexplicable, porque las cosas más grandes que se han dado en la historia son humanamente inexplicables. Y esto es lo primero que yo quería poner pues a su consideración. Porque nosotros hemos de tener una visión sobrenatural de la historia. Sobrenatural de la historia. ¿Por qué? Hombre, porque en el momento en que Dios creó el mundo vino a existir el tiempo y el espacio. Esto lo explican hasta los físicos. Tiempo y espacio nacen al mismo tiempo con esto que llaman el Big Bang, ¿no? Por lo tanto, si el tiempo lo crea Dios, a veces parece que esto no nos hemos dado cuenta, el tiempo lo crea Dios. Otra cosa es que el hombre en el tiempo vive con los frutos del pecado original, pero el tiempo es de Dios, suyo es el tiempo y la historia.
Y así lo oímos con emoción la noche de Pascua, cuando el sacerdote graba en el cirio pascual el alfa y el omega. Suyo es el tiempo, suya es la eternidad, suya es la historia. Todo es suyo, no solo porque lo ha creado, sino porque lo ha comprado a precio de su sangre. Y además se ha llevado una mercancía bastante mala, la verdad. Es que pagar a precio de su sangre toda esta chusma pecadora que somos todos, la verdad es que tiene un mérito infinito, Lo cual, bueno, de otra forma es un argumento contra el liberalismo, que dice que el hombre siempre busca su máximo beneficio. En cambio, curiosamente, el amor de Dios ha buscado nuestro máximo beneficio, pagando a precio de su sangre, comprar una mercancía tan mala para volverla buena en la fábrica de su misericordia. Bueno, pues entonces, desde esta perspectiva con la que queremos entender y contemplar la historia sobrenaturalmente, intentar escapar de esta visión naturalista en la cual hemos sido educados, como si la Iglesia fuera por un camino y la historia es otra cosa que no sabemos cómo se va a resolver, pues yo quiero explicar la historia de Europa de algún modo, sus raíces, su identidad, de un modo que podíamos llamar providencialista. Bueno, primera aclaración introductoria es esta. Y ahora voy a aterrizar mucho para que veamos cómo la providencia ha obrado de una forma tan curiosa. En primer lugar, cuando se pregunta, bueno, ahora voy a aterrizar mucho, Cuando se pregunta ¿cuántos continentes hay? La gente pues dice todo aquello: América, Asia, Europa, África, Oceanía y la Antártida, ¿no? Y entonces tú haces caer en la cuenta que Europa no es un continente, porque no está rodeada de océanos por todas partes, sino que Europa es una mera península de Asia, lo cual ya da mucha noticia de lo misteriosa que es la historia de Europa. Sabemos que en Asia hay bastantes penínsulas que han tenido un cierto protagonismo histórico, y más o menos todas han sido arrastradas por una misma fuerza, de la cual Europa se desmarca. Existe la península de Corea, existe la península de Indochina, la península del Indostán, la península arábiga, la península del Sinaí, y todas ellas forman parte de eso que llamamos cultural, espiritual y moralmente e históricamente Asia. En cambio, Europa no. La llamamos, pretendemos que sea un continente y nos imaginamos una línea divisoria que son los montes Urales. Y entonces decimos, bueno, pues existe un imperio intercontinental, que es el imperio ruso, que tiene pues una Rusia asiática y una Rusia europea. Y nos imaginamos que Europa es un continente. De hecho, si lo decimos es por una razón meramente cultural y espiritual. Porque, precisamente, lo que explica la existencia de Europa es su deseo de no ser de ningún modo absorbida por Asia. Esto es la historia de Europa. La historia de Europa es una historia antiasiática, es una historia contra el asiatismo, es una historia en defensa, llamémoslo así, con un lenguaje que no quiero que sea moderno, en defensa del sentido de la libertad de la polis, de la libertad de la comunidad, de la libertad del ciudadano de Atenas, de la libertad del hombre cristiano europeo frente a la horda, frente a la masa. Esto es Europa. Y esto que se haya producido es muy misterioso. Es muy misterioso que una península de Asia haya tenido el valor y el vigor de desprenderse del asiatismo cultural, moral, espiritual y religioso de Asia. Primera cosa que llama poderosamente la atención. Y esto, si uno mira la historia de Europa así, desde una perspectiva meramente naturalista, simplemente empírica, sin intentar por ahora hacer lecturas de tipo providencialista, pues uno descubre cómo, por ejemplo, en 480 a.C., Grecia nos salvó de los persas, en las Termópilas, en Platea, en Salamina, porque si no hubiéramos sido absorbidos por Asia, por ese gran imperio asiático despótico. Lo propio de la horda es la disolución de lo personal y lo individual en un poder despótico que se confunde con la adoración de la masa. Esto es lo asiático y lo despótico. Y en cambio las polis griegas fueron capaces de aliarse para defenderse de esto. ¿Qué decir cuando por el mismo helenismo Roma vino a integrarse
en este misterioso gran proyecto de la providencia, que es crear el primer gran imperio universal regido por una ley, un derecho, una administración y una conciencia de la libertad individual fundada en la familia y en la propiedad. Familia de la cual hemos tan emocionantemente oído hablar pues a Georgina hace unos minutos, ¿no? Tan bonito. Pues esto, curiosamente, un pueblo pagano, Roma, manifestó fundarse en estas familias, con todos sus defectos, porque el pecado original está en todo. Un pueblo esclavista, un pueblo que persigue a la Iglesia, pero un pueblo que providentemente parece que cumplía un designio de la providencia que estaba ya anunciado desde el principio, que era la reunión de todas las naciones. El primer gran imperio universal, que es un imperio marítimo, es el Imperio Romano. Grecia, Roma, y luego hablaremos de la Iglesia. Cuando yo pregunto a mis alumnos si saben por qué son europeos, y la verdad es que no me lo saben decir. Dicen cosas muy tópicas, muy superficiales, pero no saben decir por qué no son europeos, no son asiáticos o no son africanos. No lo acaban de saber decir. Ni tan solo pueden apelar al derecho romano, que como saben ya apenas se enseña en las universidades, porque el derecho romano no deja de ser una concreción de aspectos básicos del derecho natural, como el derecho natural ya ha sido prácticamente prohibido de las cátedras de derecho, pues ahora el derecho romano se estudia como una cosa arqueológica y apenas inexistente. Incluso llama mucho la atención pues que todo el movimiento aquel nacionalista, no? Que se les da de ser tan defensor de la identidad de la patria, pues resulta ser que siendo Cataluña un país que tiene su derecho civil tan fundado en el derecho romano y en figuras tan hondamente romanas, pues resulta ser que ha combatido con más fuerza que el resto de universidades españolas para eliminar el derecho romano de la enseñanza de las facultades de derecho de nuestras universidades catalanas. Bueno, esto pues llama mucho la atención. Los alumnos no saben decir en qué consiste ser europeo. Y lamentablemente yo creo que mucha gente cree que esto de Europa es la Unión Europea y poca cosa más, y una especie de asociación de mercaderes, ¿no? Bueno, cuando yo antes explicaba, digo antes porque ahora me he ido dando cuenta de una cosa que le explicaba mal, y ahora lo explicaré por qué. Yo antes decía, esto de Europa es como un taburete que tiene 3 patas, 3 columnas, un templo de 3 columnas, no sé si existen templos de 3, pero un taburete se entiende mejor. Hay una pata griega, una pata romana y otra pata que es la cristiana, la Iglesia Católica. Pero claro, yo iba dándome cuenta de que esto no acaba de ser muy gráfico para explicarlo, porque más que usar la figura del taburete, me parece a mí que hay que usar la figura de una columna que crece. Es una columna que crece, porque no son cosas que queden desintegradas, sino que una va a usar de la otra para crecer. Y esto es lo que me parece muy fascinante de lo que la Iglesia ha hecho con Europa. En primer lugar, la base de la columna es griega. La base de la columna es griega. ¿Qué nos enseñó Grecia? Y lo continuamos aún enseñando en los colegios, aunque no nos lo creamos. Enseñamos ciencias y filosofía. Porque Grecia nos enseñó que esto que vemos, la realidad, es un todo ordenado. A ese todo ordenado le llamó cosmos. Cosmos quiere decir orden en griego. Lo contrario es caos, que es más o menos el mundo en el que vivimos y la comprensión que el hombre moderno tiene de la realidad, como una cosa caótica, inconexa, inexplicable, así como un poco relativa y tendente a la nada. El hombre griego veía todo el universo como un orden perfectamente racional. Y además veía que en la cúspide de este orden, todo cuanto existe está al alcance del hombre, porque el hombre participa de modo excelente de aquello que es la causa originaria del orden y de la belleza del mundo, al que los griegos llamaban logos. Logos es el alma del mundo, la razón del cosmos, la inteligencia del mundo. El mundo no es azaroso, el mundo está regido por una ley sabia, permanente y eterna. Los dioses todo lo han dispuesto muy bien. Naturalmente, los dioses es una forma literaria de hablar,
porque ellos sabían que por encima de todos, en todo caso, había un dios, Zeus, y este dios es una forma también de decir que este logos, esta inteligencia cósmica, eternamente lo gobierna todo con infinita sabiduría. Y esto está al alcance del hombre, porque el hombre tiene logos, que es razón y entendimiento, y además tiene logos para transmitir y comunicar y compartir con los demás la razón de todo cuanto el hombre pueda conocer. Por eso los griegos dialogaban, que no quiere decir que votasen, Esto de votar es una corrupción que se enseña en los colegios, Los griegos no creían que la democracia es lo que diga la mayoría, aunque muchas veces sucumbieron por los desvíos de la mayoría. Y esto lo muestra Tucídides en su obra Las guerras del Peloponeso. Tucídides muestra eso, cuando las masas empezaron todas a dejarse llevar por la opinión general, pues esto era lo democrático y entonces ganaban las masas, ignorantes y movidas por sus instintos y sus pasiones, contra lo cual luchó denostadamente Sócrates, Platón y los buenos filosofías de griegos que supieron separar perfectamente bien la opinión, doxa, de lo que es logos, razón. Grecia nos enseñó esto, aunque muy pocos se lo creyeron, pero alguien lo tuvo que rescatar para que nosotros hoy en día pudiéramos afirmar que el hombre con su razón puede conocer el ser de las cosas. Incluso algo que como muchas antes se ha dicho, nuestro compañero de Fraternity, que muchos católicos hacemos muchas cosas mal y pues también pensamos muchas tonterías. Por ejemplo, mucha gente que va a misa le preguntas, ¿la razón puede demostrar la existencia de Dios? Y te dicen que no, porque dicen que esto es objeto de fe. No, hombre, esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica. La razón puede demostrar la existencia de Dios. Otra cosa es poder decir atributos de Dios que nos han sido dados por la revelación, pero que Dios es eterno, que Dios es omnipotente, que Dios gobierna todo con plena sabiduría. Esto lo decían los griegos y esto es de razón, no es de fe. Lo digo porque alguien nos rescató, para lo mejor de la tradición europea, esta convicción profunda de que el mundo es perfectamente ordenado, bueno y bello. La razón participa de esa causa primera de ese orden y de esa belleza, y el hombre con su palabra, logos, lo puede comunicar, compartir, para que el hombre dialogando con los demás, pueda andar más firme por el camino de la verdad. Por eso los griegos pues estaban convencidos que el hombre con su entendimiento conoce, con su voluntad se ordena la vida moral y naturalmente con su palabra ordena la vida comunitaria en la justicia, que es la forma social de realizar el bien y la verdad. Bueno, esto nos viene de Grecia. ¿Y por qué nos viene de Grecia? Pues porque la Iglesia lo salvó. Esto nos viene de Grecia porque la Iglesia lo salvó. En los primeros tiempos del cristianismo hubo un debate muy intenso, porque unos pensaban que como la fe ya lo había dicho todo, podíamos prescindir de toda la tradición anterior, porque solo con la fe esto es suficiente. Y en cambio hubo una gran polémica, y gracias a Dios, digo gracias a Dios no de una forma como coloquialmente lo decimos, sino porque Dios sabía y quería que lo que triunfase es lo que estamos aquí afirmando y defendiendo. Y es que si Dios ha dado al hombre la razón, aquellos que con la razón afirmaron que se puede conocer la verdad, fundar la vida en el bien y ordenar la vida comunitaria en la justicia, estos no estaban equivocados y era lo que Dios quería. Por eso, se salvó para la tradición de la Iglesia la certeza de que el hombre con su razón puede conocer también muchos aspectos de las verdades que en todo caso la fe viene a ratificar o la fe viene a perfeccionar. Pero lo decían pues, los primeros cristianos convencidos, ¿no?, de que la razón es una primera forma de revelación. La razón es una primera forma de revelación. Y por tanto todo aquello que los romanos con gran admiración pues salvaron y preservaron del pensamiento griego y helenístico, con gran admiración por Grecia, porque los romanos sentían una gran admiración por Grecia. Ahora bien, reconocían su debilidad para organizar el mundo. En cambio, los romanos, sí, Dios los dotó de este genio y de este talento, a pesar de sus muchos pecados, ¿no?, y de haber sido pues este imperio que persiguió a muerte a la Iglesia en los primeros siglos. Roma nos preservó esto.
Y naturalmente esta difusión del Evangelio que ya iba penetrando el mundo romano iba también a entrar en diálogo con toda esta tradición clásica griega. Voy a decir algo también sobre Roma. Cuando San Pedro escribe desde Roma sus cartas, dice: os escribo desde Roma, que está en Babilonia. Roma es Babilonia. Babilonia, todos sabemos que es, en la tradición bíblica, significa la ciudad del anticristo. Roma es la ciudad del anticristo. En muchas ocasiones, cuando algunos dicen Roma eterna, porque está el Papa en Roma, no, Roma no es eterna. El Papa está de paso en Roma, pero el lugar de la Iglesia no es Roma, es Jerusalén, que es donde vendrá el Hijo del Hombre a juzgar a vivos y muertos. Y además sabemos por fe que el último pueblo que reconocerá al Mesías en su segunda venida será el pueblo judío. Por eso Dios, a pesar de su infidelidad, pues lo mantiene ahí en medio de la historia como un enigma y como un desafío. Porque el pueblo judío, que es el único pueblo elegido, el único pueblo elegido es el pueblo judío. Todos los demás pueden ser instrumentos de la providencia en determinado momento, como lo es, por ejemplo, Ciro, cuando ocupa Babilonia y, curiosamente, en contra de todo pronóstico, en vez de incorporar a los judíos, que eran un pueblo esclavizado por Babilonia, a la multitud de esclavos de los persas, lo que hace es liberar al pueblo judío, le paga la fiesta para que vuelva a su tierra y encima le paga que reconstruya el templo. Esto es completamente absurdo desde una perspectiva humana, diríamos desde una comprensión, diríamos, lógico-natural de la historia. Que esto suceda es muy extraño. Y esto solo se puede entender por la providencia. Lo digo esto porque cuando se habla de Babilonia se habla de la ciudad del anticristo, que solo hay un único pueblo elegido a pesar de su infidelidad a la promesa del Mesías, y que todos los demás pueblos simplemente somos instrumentos de la providencia. Instrumentos que hemos de estar, pues, como muy aferrados a la mano que los usa. De ahí que los pueblos que hemos sido evangelizados debamos ser fieles a Cristo. Y sabemos que esto no ha sido así. Y entonces, cuando los instrumentos quieren separarse de las manos de aquel que los gobierna, pues los instrumentos caen y se pierden, y quedan allí simplemente como testigos arqueológicos, que es lamentablemente en lo que se están convirtiendo la mayoría de pueblos cristianos de Europa, en simplemente testigos arqueológicos de lo que existió y ya seguramente pues no sabemos si va a poder volver a existir, ¿no? Bueno, voy a decir algo sobre Roma, situando esta cuestión sobre cómo Dios usa todos los pueblos de la historia para la realización de su proyecto y su promesa de redención del género humano. Pues Roma cumplió una misión. Roma cumplió una misión y estaba en el plan de Dios que fuera precisamente a través de Roma que el Evangelio pudiera difundirse a multitud de pueblos. Porque Roma creó la primera gran estructura universal, multinacional, unida toda ella por una lengua, una administración, un sistema de infraestructuras que facilitaban la comunicación, la libre circulación, que esto está muy de moda ahora, de personas, ¿cómo lo dicen? Personas, mercancías y capitales. Por tanto, alguien diría, son como una especie de primer mercado común. Fue algo mucho más grande, naturalmente. Porque Roma tenía de sí misma una conciencia muy elevada de su misión histórica, lo cual pues a Dios no le vino mal, y Dios la usó como providencia para que fuera a través de Roma que el Evangelio llegara a multitud de pueblos. Luego diré algo sobre lo que supuso la continuidad de Roma después del hundimiento del Imperio Romano de Occidente. Los romanos decían de sí, o sea, César Augusto, saben que es una dinastía hecha así un poco trapaceramente por un golpe de estado de Julio César, y Cicerón y los viejos romanos se opusieron a esto, ¿no? Y conspiraron para asesinar a César, pero luego fue su sobrino el que acabó consolidando pues una dinastía imperial en Roma. Bueno, dicen, entonces este César Augusto pagó a un poeta, esto se lleva, pagan a un poeta para que escriba un gran poema épico mostrando cómo Roma es designio de los dioses. Y entonces busca al poeta así más famoso, que era Virgilio, y le paga que escriba una gran
epopeya, un poema épico que es la Eneida. Los griegos se alimentaban de la Ilíada y la Odisea, la guerra de Troya, el retorno de Ulises a Ítaca, y en cambio, pues, a ver este Virgilio que se inventa, y entonces se inventa que había un héroe, Eneas, que después de la guerra de Troya, así como Ulises fue a Ítaca, fue Eneas que fue a Roma y fundó Roma. Bueno, entonces hay un momento en el cual los dioses hablan a Eneas, camino de eso que va a fundar y dar grandeza y esplendor, que será Roma. Y le dice, recuerda, romano. Los dioses le dicen, Eneas, esta es tu misión y este es tu lugar en la historia. Esto parece una especie de epifanía, como la que conoce Abraham, la que conoce Moisés, la que conocen los profetas. Esta es tu misión, le dicen los dioses a Eneas, según Virgilio. Recuerda, romano, tuyo es gobernar el mundo con imperio. Perdonar silenciosamente a los que se sometan. Es muy sabio esto, Perdonar silenciosamente a los que se sometan y someter a los orgullosos. Recuerda, romano, esta es tu misión: gobernar a los pueblos con imperio, perdonar silenciosamente a los que se sometan y someter por la fuerza a los orgullosos. Todo buen gobierno siempre ha hecho esto, porque sabemos que todos los estados nacen de un acto de fuerza, todos los estados, y todos los regímenes políticos nacen de algún modo, directa o indirectamente, tras una guerra o por un acto de fuerza. Claro, perdonar a los que se sometan silenciosamente es un acto de inmensa prudencia, y esto es lo que supo hacer Roma. Con lo cual Roma no solo hizo esclavos, sino que fue multiplicando ciudadanos allí donde llegaba. Y esto está muy bien, porque fue traspasando la idea de que una comunidad política puede ser universal, integrar gentes muy distintas e igualarlos a todos paulatinamente. Otra cosa después es la esclavitud, como la esclavitud fue abolida. En esta obra tan bonita que tiene Jaime Balmes, el protestantismo, el catolicismo comparado, que es la respuesta a la obra de Guizot, que dice que Europa es, gracias a Dios, una obra del protestantismo. Guizot, ministro de Luis Felipe de Orleans, era protestante y escribe una historia universal, pues diciendo que el protestantismo ha sido la gran luz, que hay historiadores que lo mantienen, que es el cristianismo moderno, es el protestantismo. Entonces tendríamos que hacernos todos protestantes para ser modernos, que es lo que ha acabado pasando. De algún modo ha pasado esto. Entonces Jaime Balmes escribe, y en el protestantismo tiene un inmenso anexo donde va explicando cómo la Iglesia fue acabando con la esclavitud en el mundo. Esto es una cosa muy bonita de ver, lo digo ahora, pues a colación de cómo Roma hacía ciudadanos, aunque también pudiera hacer esclavos. Roma cumplió una misión providente. Roma asumió a Grecia y le dio proyección universal. No es otra pata, es otro elemento en este fuste de la columna que va a sostener este templo extraordinario que será la casa de todos los pueblos, que será la Europa cristiana. Naturalmente Roma será el camino por el cual se difundan no solo los ideales del mundo griego, las grandes conquistas civilizadoras del mundo romano, sino además el Evangelio y el conocimiento de Cristo. Tarragona, Tarragona, Seminari de Tarragona, hi ha una pedra, al claustre del Seminari de Tarragona, hi ha una capella molt bonica, i aquella capella està feta sobre el lloc on se sap amb tota certesa, perquè la tradició és tan fidel com els documents escrits, que Sant Pau va venir a Tarragona i va predicar sobre aquella pedra de la capital de la província tarraconense. I això els catalans haurien d'estar molt contents de ser dels primers llocs de l'Europa romana que va ser cristianitzada per la predicació de Sant Pau. Y además aquí tenemos doble privilegio, porque vino San Pablo, vino el apóstol Santiago y además apareció la Virgen, 3, o sea que lo tenemos bastante bien, y la imagen del pilar nos queda muy bien también para simbolizar lo que realmente ha sido Europa, una columna que crece para sostener un templo inmenso que es la casa de todos los pueblos en la Iglesia. Finalmente, pues ya que decir qué nos enseñó el cristianismo, ¿qué lo vamos a decir? Tendríamos aquí repasar todo el catecismo y todas las verdades de la fe.
la infinita dignidad de cada ser humano. La infinita dignidad de cada ser humano. Esto ni Roma, con sus derechos de ciudadanía, llegó a poder afirmarlo. Y el hombre, con esta nueva fe, empezó a mirar no hacia abajo, sino hacia arriba. Y esto elevó Europa, justo en el momento que Europa también misteriosamente empezó a descomponerse, el año 476, por este proceso interno de corrupción de las costumbres de la vieja Roma, naturalmente pues un mundo demográficamente deprimido, como nos sucede hoy en día, relajado en sus costumbres, el afeminamiento de las costumbres masculinas, la disolución de la familia, el cuestionamiento de la propiedad, la magnificación del Estado, las guerras internas y las divisiones. Esto naturalmente iba a hacer que el Imperio Romano, para sostenerse, se sostuviera a base de mercenarios. Y los mercenarios, cuando ya estaban metidos dentro del imperio, con la excusa de que pues aquí no hay gente y hemos de traer gente de fuera, pues aquí, pues España, nos vinieron los visigodos para hacer el papel de romanos. Y aquí se quedaron. Como esta tarde pues alguien habla de las raíces de España, pues les hablará de la presencia visigoda y de la evangelización de los godos y la conversión de los godos por el tercer concilio de Toledo a la fe católica. Y así este mundo romano se descompuso. Y entonces aparece esto que muchos historiadores pues consideran que es una edad oscura, pero claro, es que lo más importante siempre pasa en la oscuridad. Lo más importante, antes también nos lo ha dicho Georgina, ¿no? En la oscuridad, en el anonimato del hogar, suceden las cosas más importantes que edifican lo más rico y lo más valioso de la vida personal de un hombre, de una mujer, de nuestros hijos, futuros padres y futuras madres, que es el fundamento de ser un buen ciudadano y un buen miembro de la comunidad. La descomposición del Imperio Romano no supuso el final, sino el inicio de una nueva época, una época que los historiadores, como digo, llamaban edades oscuras, y en esas edades oscuras se va a dar algo que durante generaciones va a anunciar una fecundidad extraordinaria. Y eso lo va a llevar a cabo la Iglesia. La Iglesia. En ocasiones decimos el cristianismo. No. Hay sujetos, y el sujeto se llama la Iglesia. Y la Iglesia tiene miembros. Y esos miembros fueron fundamentalmente los monjes, obispos sabios, San Benito, San Gregorio, San Isidoro, San Leandro y tantos santos evangelizadores de los pueblos, monjes. Los monasterios se fueron extendiendo silenciosamente, haciendo una labor. La nube, hoy hablan de la nube, donde está todo el saber. Pues no, la nube eran los monasterios. Y ahí iban por internet. Internet era un par de monjes con una mula, si la tenían, que cruzaban los Alpes con un manuscrito bajo el brazo, envuelto en pieles y pellejos de oveja para resistir a las lluvias y las inclemencias de las nieves alpinas, para llegar a otro monasterio donde había una terminal de internet y se copiaban los manuscritos. Y se copiaban y se difundían y se conservó todo el saber antiguo, a pesar de que pues mucha barbarie destruyó muchas fuentes originales. La Iglesia conservó tantas como pudo en sus miembros, no tanto el cristianismo, que es una cosa abstracta, sino la Iglesia. Y esto naturalmente iba a dar una eclosión de fecundidad extraordinaria que ya se anunció a partir de los siglos VI, VII y VIII, justo cuando sucumbía la Hispania cristiana. En ese momento iba a florecer por un misterio de la providencia el Imperio Carolingio. La noche de Navidad del año 800, el Papa León III proclama emperador del Sacro Imperio Romano de Occidente, porque en Oriente aún quedaba emperador. En cambio, en Occidente, pues ya no había emperador. La idea de imperio, esta idea que la Iglesia recuperó como la casa política de todos los pueblos, unidos por una sola fe, en todo caso el emperador ahora es Cristo, Rey y Señor, y el emperador es meramente un símbolo político de esta potestad. Potestad que naturalmente se debe y se arrodilla ante el poder sobrenatural recibido de la Iglesia. Por eso es el Papa el que corona y proclama a los emperadores. Bueno, pues justo en este momento en que la Hispania cristiana decae por la invasión musulmana, justo en este momento el Imperio Carolingio
emerge como sucesor de esta tradición y sobre todo levantando la bandera de lo que significó históricamente el Imperio Romano, que persistirá en nuestra tradición, según unos hasta Napoleón III, según otros hasta el último emperador, pues el beato Carlos de Habsburgo. Y cita a su mujer, que también está camino de los altares, que murieron pues por la pretensión resentida de Francia y del idealismo irrealista del presidente Wilson de disolver el imperio austrohúngaro, el imperio que había sido una casa de pueblos, una persistencia de lo que había sido la cristiandad. A veces se me ocurre pensar pues que España tiene bastante de eso que fue la idea de la cristiandad, porque es un conjunto de pueblos unidos por la providencia. Los españoles, que somos tan distintos y cada uno hijo de su padre y de su madre, pues unidos por la providencia, con tantas lenguas, con tanta pluralidad cultural que asombra a Europa. Europa no hay ningún país de Europa tenga la pluralidad y la diversidad cultural que tiene España. Un gallego y un andaluz se parecen como una uva y una castaña, o sea, casi nada. Y en cambio, lo que nos ha unido es este ideal de la vieja cristiandad, que es lo que hizo de hecho España. O sea, vemos esta cosa curiosa, ¿no? Y de repente, en este momento que se ha hundido el reino visigodo, se va tomando conciencia en Europa de que hay una nueva amenaza asiática, y es el Islam. El Islam es asiatismo. Pero esta vez el Islam va avanzando sobre el Imperio Romano de Oriente, que ahora ya se llama Bizancia, y sobre la cristiandad de Siria, de Irak, de la península de Anatolia, lo que actualmente es Turquía, lo que es Armenia, lo que es Georgia, lo que es Irak, Siria, Egipto, Libia, Marruecos, Túnez. San Agustín de Hipona era cartaginés, o sea, tunecino. La cristiandad norteafricana y la cristiandad del Medio Oriente fue literalmente arrasada. Seguramente podemos pensar que muchos testimonios de la antigüedad que la Iglesia de Occidente salvó y que pudo también traer paulatinamente de Oriente, seguramente por esa rapidísima devastación que el Islam produjo y que continúa produciendo en los vestigios de la antigua cristiandad del Medio Oriente y del norte de África, pues seguramente aún tendríamos mucho mayor conocimiento de los clásicos griegos y romanos. Pero bueno, como muy sabiamente dice Santo Tomás, la fe suple lo que la razón no conoce. Así que si nos quedaron muchas cosas por conocer a través de los griegos, pues no nos preocupemos, que Dios en su providencia nos las da por la fe, las podemos conocer a través de la fe, porque Dios, igual que usó a Grecia y a Roma para llevar su obra providente la edificación de este templo que sería la cristiandad medieval, pues también iba a darnos aquello que, pues, por otra parte, pues el demonio se llevó por el camino para que este templo no llegara a alcanzar su gloria y su plenitud, ¿no? Bueno, pues vemos cómo hay aquí una nueva invasión asiática y siguen las invasiones asiáticas sobre una Europa que es cada vez más cristiana, pero al mismo tiempo más amenazada en todas sus fronteras. Y entonces, cuando eclosiona extraordinariamente este mundo que fue lentamente, ocultamente, oscuramente sembrado con raíces que iban alcanzando inmensa profundidad hasta fecundar alrededor del año 1000, siglo X, siglo XI. Entonces sucede algo providencial también, y es que las tres grandes invasiones que habían acosado a la cristiandad cesan y además, menos una, se integran en la cristiandad. La primera es la invasión de los magiares. Los húngaros quedan asentados en las llanuras del Danubio y son evangelizados. Por otra parte, los normandos. Había una serie por ahí de los vikingos, que eran unos tíos muy brutos y muy caudillistas, fundados en la fuerza. Estos, que fueron asolando Europa durante varios siglos, resulta ser que se asientan en un territorio en la desembocadura del Sena, Normandía, se asientan en Sicilia y resulta ser que de repente, misterios de la historia, generan dos de los reinos cristianos de más alto grado de civilización de la cristiandad, el reino normando de Sicilia y los normandos en Normandía. Tanto es así que, curiosamente, en las cruzadas tendrán un protagonismo extraordinario. Estos tíos que asolaban la cristiandad, de repente,
misterios de la providencia. Es que humanamente hay tantas cosas que no se entienden. Como estos, de repente, se convierten en un brazo de la cristiandad que va a defender a la cristiandad de ese gran movimiento asiatismo de disolución que va ocupando Tierra Santa y los santos lugares por Oriente Medio. Es una cosa muy misteriosa. Se han cristianizado, y no solo esto, sino que en el siglo XI dan un salto a Inglaterra. Guillermo el Conquistador, pues los normandos se asientan en Inglaterra, y esto será una plataforma de continuación de la evangelización de Inglaterra, en un momento que parecía que ésta iba a decaer. Los monasterios se van a expandir y de repente, ¡oh milagro!, descubrimos que ese mundo complejo, ese mosaico de pequeñas soberanías, reinos, principados, todos ellos herederos de la descomposición del mundo romano y de la multitud de avatares que ha sucedido desde ese episodio hasta el año 1000, de repente emerge un lenguaje europeo único y universal. El arte románico está en toda Europa. La regla de San Benito. Todos los monasterios van adhiriéndose a la regla de San Benito. Ya se había ido trabajando, pero ahora esto se vuelve en la regla universal de la vida monástica. La reforma gregoriana de nuevo toma un impulso extraordinario. El camino de Santiago, la columna vertebral de Europa. Todo el románico, lenguaje artístico único. El latín, la lengua de cultura. Y esto, una cosa muy curiosa, hasta la caligrafía universal de la cristiandad se unifica. Toda la cristiandad usa el mismo tipo caligráfico y los documentos se leen y se difunden con una rapidez extraordinaria. Es lo mismo que hoy en los ordenadores, pues por defecto sale el Times New Roman, ¿no? Pues en la Edad Media esto parece una cosa como de chiste, ¿verdad?, compararlo, pero es que sucedió. Y sucedió con unos medios de una pobreza material que todos se han permitido despreciar con esta especie de barbarie y el primitivismo de la Edad Media y el oscurantismo, cuando vemos que con medios mucho más precarios consiguieron una extraordinaria unidad de pueblos que ya no tenían entre ellos unidad política, aunque reconocían por la primacía del emperador unidad de fines y por la fe común unidad de espíritu. Y esto es lo que alumbró la cristiandad. La cristiandad que no es sino una experiencia política de unidad de los pueblos. Con esa figura, que fue la figura del imperio, como, diríamos, la realización política de la unidad de todos los pueblos cristianos, reconociendo, ya sabemos que luego esto fue bastante imperfecto, como todo es muy imperfecto en este mundo, pero es muy curioso cómo Dios ha ido hablando a través de esto. Bien. No sé, creo que ya más o menos el tiempo se acaba. Unos 5 minutos más para hacer una última consideración. No voy a hablar de la importancia nefasta que tuvo la Reforma Protestante en la ruptura de Europa. Y no solo en la ruptura de Europa, sino en el fermento de las ideologías más disolventes de la tradición cristiana de Europa, que como todos sabemos son el liberalismo, el nacionalismo, el marxismo y todas sus secuelas posmodernas como el relativismo y el nihilismo, de donde nace la ideología woke y el queer y todas estas cosas que no son sino una pervivencia simbiótica del marxismo como una forma de dialéctica y de lucha. Los teníamos aquí esta mañana dando la vara, ¿verdad?, porque lo que mueve la historia es la lucha y la confrontación, y esto es muy marxista, y al mismo tiempo no se cree en nada porque lo que molesta es que haya una convicción fuerte en algo, ¿no?, y que pretenda ser verdadera, y ojalá pues hubieran venido aquí y hubiéramos podido compartir con ellos, porque la verdad pues es la verdad y qué le vamos a hacer, ¿no? Bueno, pero esto es otra cuestión. Yo quería decir, cuando misteriosamente, porque a mí esto aún me sigue sorprendiendo cómo fue así, esto de Grecia frente al asiatismo, Roma frente al asiatismo, el mundo cristiano defendiéndose del asiatismo germánico y del asiatismo musulmán, islámico, ¿no? Como la cultura moderna tiene algo de eso contra la que Europa luchó. Porque, no sé, cuando Ortega y Gasset escribe ese libro, ¿no?, La revolución de las masas, ¿qué son las masas sino la horda?
¿Qué es la exaltación de la voluntad general? Sino la afirmación de una fuerza en la cual la dignidad de la vida personal queda diluida por la exaltación de la fuerza de la mayoría. ¿Qué es sino el despotismo del Estado sobre la conciencia de las gentes, cuando las educa, establece por una razón de fuerza lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que es incorrecto, cuando toma potestad sobre las almas de los hijos y pretende diluir la familia? ¿Qué es sino esto una forma sutil y anticrística de neodespotismo asiático y el asiatismo de las hordas y de las masas? ¿Qué es el hombre moderno perdido en medio de las fuerzas irracionales del mercado de la opinión pública, del mercado de la economía, de fuerzas, como dice San Pablo, fuerzas invisibles que habitan las tinieblas? Y esta es la batalla de Europa, que solo puede ser Europa si es cristiana. Y esta es nuestra misión, humilde, entregada a la providencia, pensando que Dios provee, siempre Dios provee, y que Dios, pues en tiempos oscuros, hace florecer y hace que las raíces que parecen secas vuelvan un día a poder emerger con una inmensa fecundidad al servicio del reino de Dios y la salvación de todas las almas por las que Cristo llora y es capaz de dar su sangre hasta por la más miserable de las nuestras y por supuesto de las demás también, pero de las nuestras más, porque aun conociendo este misterio continuamos siendo bastante pecadores e instrumentos inútiles de esta providencia de Dios. Bueno, pues que en nuestra vida personal seamos fieles a este designio de la providencia que quiere contar con nosotros misteriosamente. Bueno, pues nada, muchas gracias.